El rechazo de Jesús por parte del pueblo judío en el primer siglo es un tema complejo y multifacético que involucra una combinación de factores históricos, culturales, religiosos y personales que moldearon la percepción que muchos tenían de él. A pesar de haber realizado numerosos milagros, como sanar enfermos, devolver la vista a los ciegos y resucitar a los muertos, y de haber cumplido diversas profecías mesiánicas que estaban registradas en las Escrituras, gran parte de la población judía no lo reconoció como el Mesías prometido. Jesús enseñaba con autoridad, desafiando las tradiciones y cuestionando a los líderes religiosos de la época, lo que generó tensiones y controversias. Además, el concepto de un Mesías humilde, que predicaba el amor, la humildad y el perdón, contrastaba con las expectativas de muchos que esperaban un líder político y militar que liberara a Israel del dominio romano. Explorar las razones detrás de este rechazo nos permite comprender mejor los desafíos que enfrentó Jesús durante su ministerio terrenal y proporciona una visión más profunda de la dinámica espiritual, social y política de aquella época. Este análisis también nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la fe, las expectativas humanas y la forma en que Dios obra en la historia, desafiando frecuentemente nuestras concepciones y preconceptos. Para entender el rechazo de Jesús, es crucial analizar el contexto histórico y cultural en el que vivía el pueblo judío. En el siglo I, Israel estaba bajo el dominio del Imperio Romano, una situación que generaba una profunda expectativa mesiánica. Los judíos anhelaban la llegada de un libertador que los liberara de la opresión romana y restaurara el reino de Israel. Esta expectativa se basaba en profecías del Antiguo Testamento que hablaban de un rey descendiente de David que establecería un reino de justicia y paz, Isaías 9, 6-7, Jeremías 23, 5-6. Sin embargo, las expectativas del pueblo respecto al Mesías estaban profundamente influenciadas por su situación política. Esperaban un líder militar que derrotara a sus enemigos y restaurara la gloria de Israel como nación. Jesús, en cambio, predicaba un reino espiritual, llamaba a amar a los enemigos y hablaba de perdón y humildad. Esta discrepancia entre las expectativas populares y la naturaleza del ministerio de Jesús fue una de las principales razones de su rechazo. Además, los líderes religiosos de la época, como los fariseos y saduceos, veían a Jesús como una amenaza a su autoridad. Su enseñanza desafiaba las tradiciones y denunciaba la hipocresía religiosa, lo que generaba conflicto con la élite espiritual del pueblo. Jesús no solo reinterpretaba la ley, sino que también afirmaba tener autoridad divina, lo cual resultaba inaceptable para muchos líderes religiosos que lo consideraban blasfemo. Otro factor importante fue la naturaleza misma del mensaje de Jesús. Él hablaba de un reino que no era de este mundo, lo que desconcertaba a muchos que esperaban soluciones inmediatas a sus problemas políticos y sociales. Su llamado a la conversión personal y al cambio de corazón requería un nivel de humildad y entrega que muchos no estaban dispuestos a aceptar. Finalmente, el rechazo de Jesús también puede entenderse desde una perspectiva más amplia de cumplimiento profético. Según los evangelios, su sufrimiento y rechazo formaban parte del plan divino para la redención de la humanidad, Isaías 53, 3. A través de su sacrificio, Jesús cumplió las profecías que hablaban del siervo sufriente, ofreciendo salvación no solo a Israel, sino al mundo entero. Las expectativas mesiánicas de los judíos del primer siglo estaban moldeadas por diversas interpretaciones de las Escrituras. Algunos esperaban a un Mesías sacerdotal que restaurara la pureza del templo y restableciera la verdadera adoración a Dios. Otros anhelaban la llegada de un profeta poderoso como Moisés, que liderará al pueblo con señales y milagros, mientras que una gran mayoría esperaba a un rey guerrero similar a David, capaz de liberar a Israel de la opresión romana y restaurar su independencia nacional. Esta diversidad de interpretaciones reflejaba la complejidad y riqueza de las profecías mesiánicas en el Antiguo Testamento. Jesús, aunque cumplía numerosas profecías mesiánicas, no encajaba en ninguna de estas categorías de manera convencional. Su mensaje de amor, perdón y humildad desafiaba las concepciones populares de un Mesías victorioso en términos políticos y militares. Predicaba sobre el reino de Dios, pero este reino no era de naturaleza terrenal,
lo que desconcertaba a muchos. Por ejemplo, en Isaías 53 se profetiza sobre el siervo sufriente, alguien que llevaría las culpas del pueblo y sería rechazado. Esta profecía, aunque clara, no era la dominante en el pensamiento judío de la época, que prefería enfocarse en pasajes que describían la gloria y el triunfo del Mesías, Salmo 2, Daniel 7, 13-14. La idea de que el Mesías pudiera sufrir y morir era inaceptable para muchos, ya que esperaban a alguien que estableciera el dominio divino de manera visible y tangible. Cuando Jesús habló de su sufrimiento y muerte inminente, incluso sus propios discípulos se resistieron a aceptarlo. Pedro, por ejemplo, reprendió a Jesús cuando éste anunció su crucifixión, Mateo 16, 21-23, reflejando la incomprensión generalizada sobre el propósito redentor del Mesías. Si los discípulos más cercanos, que presenciaron sus milagros y escucharon sus enseñanzas de primera mano, tuvieron dificultades para entender esta parte del plan de Dios, es comprensible que muchos otros judíos también lo hicieran. El rechazo de Jesús por parte de una porción significativa del pueblo judío no fue solo una cuestión de incredulidad, sino también de expectativas no cumplidas. La percepción de que el Mesías debía traer una liberación inmediata y tangible chocaba con la misión espiritual de Jesús, cuyo enfoque estaba en la redención del pecado y la restauración de la relación del ser humano con Dios. Las expectativas mesiánicas de los judíos del primer siglo estaban moldeadas por diversas interpretaciones de las Escrituras. Algunos esperaban a un Mesías sacerdotal que restaurara la pureza del templo y restableciera la verdadera adoración a Dios. Otros anhelaban la llegada de un profeta poderoso como Moisés, que liderará al pueblo con señales y milagros, mientras que una gran mayoría esperaba a un rey guerrero similar a David, capaz de liberar a Israel de la opresión romana y restaurar su independencia nacional. Esta diversidad de interpretaciones reflejaba la complejidad y riqueza de las profecías mesiánicas en el Antiguo Testamento. Jesús, aunque cumplía numerosas profecías mesiánicas, no encajaba en ninguna de estas categorías de manera convencional. Su mensaje de amor, perdón y humildad desafiaba las concepciones populares de un Mesías victorioso en términos políticos y militares. Predicaba sobre el reino de Dios, pero este reino no era de naturaleza terrenal, lo que desconcertaba a muchos. Por ejemplo, en Isaías 53 se profetiza sobre el siervo sufriente, alguien que llevaría las culpas del pueblo y sería rechazado. Esta profecía, aunque clara, no era la dominante en el pensamiento judío de la época, que prefería enfocarse en pasajes que describían la gloria y el triunfo del Mesías, Salmo 2, Daniel 7, 13-14. La idea de que el Mesías pudiera sufrir y morir era inaceptable para muchos, ya que esperaban a alguien que estableciera el dominio divino de manera visible y tangible. Cuando Jesús habló de su sufrimiento y muerte inminente, incluso sus propios discípulos se resistieron a aceptarlo. Pedro, por ejemplo, reprendió a Jesús cuando éste anunció su crucifixión, Mateo 16, 21-23, reflejando la incomprensión generalizada sobre el propósito redentor del Mesías. Si los discípulos más cercanos, que presenciaron sus milagros y escucharon sus enseñanzas de primera mano, tuvieron dificultades para entender esta parte del plan de Dios, es comprensible que muchos otros judíos también lo hicieran. Otra razón clave del rechazo de Jesús fue la oposición de los líderes religiosos. Los fariseos, saduceos y escribas desempeñaban un papel central en la vida religiosa de Israel y gozaban de gran influencia sobre el pueblo. Jesús desafió su autoridad al exponer su hipocresía y legalismo, Mateo 23. Su enseñanza sobre el verdadero significado de la ley y su llamado al arrepentimiento amenazaban el status quo religioso. Los evangelios registran numerosos enfrentamientos entre Jesús y los líderes religiosos, quienes lo acusaron de blasfemia por perdonar pecados, Marcos 2, 5-7, y de violar el sábado, Lucas 6, 6-11. Además, Jesús atraía a grandes multitudes, lo que despertó el temor de que pudiera provocar una revuelta y una reacción violenta de Roma. Juan 11, 48 refleja este temor: si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. El rechazo de Jesús por parte de una porción significativa del pueblo judío no fue solo una cuestión de incredulidad,
sino también de expectativas no cumplidas. La percepción de que el Mesías debía traer una liberación inmediata y tangible chocaba con la misión espiritual de Jesús, cuyo enfoque estaba en la redención del pecado y la restauración de la relación del ser humano con Dios. El rechazo de Jesús no fue una sorpresa para Dios, ni fue un fracaso en su plan de redención. De hecho, las Escrituras habían predicho que el Mesías sería rechazado. Isaías 53:3 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. El Salmo 118:22 también profetiza: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Estas profecías indican que el rechazo formaba parte del plan divino para la redención de la humanidad. A través de su sufrimiento y muerte, Jesús se convirtió en el sacrificio perfecto para el perdón de los pecados, ofreciendo salvación tanto a judíos como a gentiles. La crucifixión, aunque trágica desde una perspectiva humana, fue el acto central de amor y obediencia que cumplió con la voluntad del Padre. Al entregar su vida, Jesús abrió el camino para la reconciliación con Dios y la restauración de la relación quebrantada por el pecado. El rechazo también sirvió como una prueba para el pueblo de Israel, revelando las verdaderas intenciones de sus corazones. Aquellos que reconocieron a Jesús como el Mesías mostraron fe y humildad, mientras que quienes lo rechazaron, en su mayoría, se aferraron a sus propias interpretaciones de las Escrituras y a sus expectativas terrenales. Sin embargo, incluso este rechazo tuvo un propósito redentor. En Romanos 11:11, Pablo explica que, por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos. De esta manera, el plan de Dios se extendió más allá de Israel, cumpliendo su promesa de bendecir a todas las naciones a través de la descendencia de Abraham, Génesis 22:18. Finalmente, el rechazo de Jesús nos recuerda que el camino hacia Dios no siempre es reconocido o aceptado por el mundo. El mensaje de la cruz continúa siendo una piedra de tropiezo para muchos, pero para quienes creen, es poder de Dios y salvación. 1 Corintios 1:18. Además de los líderes religiosos, el rechazo de Jesús también fue impulsado por la presión social y el miedo a las repercusiones. Juan 12:42-43 menciona que, aunque muchos líderes creyeron en Jesús, no lo confesaban abiertamente, por miedo de los fariseos. La opinión pública tenía un peso considerable, y el temor al ostracismo y la expulsión de la sinagoga disuadió a muchos de seguir a Jesús abiertamente. El miedo a ser excluido de la comunidad judía era una preocupación significativa, ya que la sinagoga no solo era un lugar de culto, sino también el centro de la vida social y cultural. Ser expulsado significaba perder conexiones, apoyo y respeto dentro de la comunidad. Esta presión social y el deseo de evitar el conflicto llevaron a muchos a permanecer en silencio, aunque creyeran en las enseñanzas de Jesús. En el juicio de Jesús, vemos cómo la multitud, que días antes lo había recibido con hosanas, pidió su crucifixión. Marcos 15:11-15. Este cambio radical de actitud refleja cómo la manipulación de los líderes religiosos y la presión de grupo influyeron en la decisión de rechazarlo. La multitud, fácilmente influenciable, fue movida por los principales sacerdotes para exigir la crucifixión de Jesús en lugar de la liberación de Barrabás, un criminal conocido. Este episodio muestra cómo el miedo y la presión social pueden llevar a las personas a actuar en contra de sus propias creencias o convicciones. La necesidad de pertenencia y la influencia de las masas jugaron un papel crucial en el rechazo de Jesús, subrayando la complejidad de los factores que contribuyeron a este evento. A través de esta narrativa, se revela la lucha entre la verdad personal y las expectativas sociales, un tema que sigue siendo relevante en la actualidad. A pesar del rechazo inicial, la resurrección de Jesús transformó a sus seguidores y confirmó su identidad como el Mesías. Los apóstoles, que habían huido y se habían escondido durante su crucifixión, proclamaron valientemente su resurrección y el mensaje del Evangelio. Hechos 2 narra cómo Pedro predicó a una multitud en Jerusalén, y miles creyeron en Jesús. Este evento marcó el inicio de la iglesia primitiva y un movimiento que se extendería por todo el mundo conocido. La valentía y transformación de los discípulos,
que pasaron de ser temerosos a líderes audaces, es una de las mayores evidencias de la resurrección. El rechazo de Jesús, lejos de ser el final de la historia, marcó el comienzo de una nueva era en la que la salvación se ofreció a toda la humanidad. El apóstol Pablo, en Romanos 11, explica que el rechazo de Israel abrió la puerta a los gentiles, pero también afirma que Dios no ha desechado a su pueblo. Pablo utiliza la metáfora de un olivo para ilustrar cómo los gentiles fueron injertados en el plan de salvación, pero advierte que los judíos también pueden ser restaurados si creen en Cristo. Esta visión subraya la esperanza de que, eventualmente, Israel reconozca a Jesús como el Mesías. El impacto de la resurrección no solo cambió la vida de los primeros discípulos, sino que también transformó la historia humana. El cristianismo se extendió rápidamente, desafiando las persecuciones y el rechazo. Las cartas de Pablo y otros escritos del Nuevo Testamento reflejan la urgencia y pasión con la que los apóstoles llevaban el mensaje de salvación a todas las naciones. La resurrección de Jesús es el eje central del Evangelio, la prueba de que Él venció la muerte y ofrece vida eterna a todos los que creen en Él. Este mensaje, que comenzó con un grupo pequeño de seguidores, ha impactado a millones de personas a lo largo de la historia. El rechazo de Jesús por parte de muchos judíos del primer siglo nos recuerda una lección importante: las expectativas humanas, cuando no están alineadas con los propósitos divinos, pueden cegarnos ante la obra de Dios. En aquella época, muchos esperaban un Mesías que liberara a Israel del dominio romano y estableciera un reino terrenal. Sin embargo, Jesús vino a cumplir un propósito mucho mayor: la redención espiritual de la humanidad. Este rechazo no solo evidencia las limitaciones del entendimiento humano, sino también la fidelidad de Dios a sus promesas. A través de Jesús, Dios reveló un plan redentor que trasciende nuestras ideas preconcebidas, demostrando que su amor y su propósito no tienen límites. Aunque muchos no reconocieron a Jesús como el Mesías, su invitación sigue abierta para todos, sin excepción. Hoy, esa misma invitación resuena con fuerza, ofreciendo perdón, esperanza y vida eterna a quienes ponen su fe en Él. Esta verdad nos anima a reflexionar sobre nuestras propias expectativas y a confiar en el plan divino, recordándonos que Dios siempre actúa para nuestro bien, incluso cuando no lo entendemos completamente. Jesús sigue siendo el camino hacia una vida plena y reconciliada con Dios.